Gracias. Bien, en el estudio que nosotros estamos llevando respecto a la historia de las iglesias bautistas, hemos llegado hasta el siglo V, ¿no? Desde que Jesús inicia su iglesia y cómo es que las cosas, una vez que tanto el Señor Jesús como sus apóstoles ya dejaron de existir en este mundo terrenal, cómo es que las iglesias comenzaron a experimentar algunos cambios, cambios quizás podríamos llamarlos hasta lógicos, porque algunos de ellos, los cambios que se dieron deben haber sido abrumadores para iglesias, porque estas iglesias comenzaron a crecer, ah, ¿no? Como la espuma, como se dice en términos populares, algo que quizás no lo entendían, ¿sí? Estos hermanos o estas iglesias y también tampoco sus líderes. Entonces, ¿qué hacer? Y ahí es donde sí se cometió el error, porque en lugar de también buscar la dirección del Señor, simplemente se actuó en base a la lógica o en base al razonamiento humano, lo cual condujo a errores no solamente administrativos, sino también errores doctrinales, porque la iglesia que el Señor Jesús estableció era una iglesia que tenía por cabeza a Jesús. Era una iglesia que debería en una forma administrativa ser democrática, pero con todo este crecimiento, como que se escapaba esto de las manos de los dirigentes de las iglesias mismas, a tal punto que optaron muchas de ellas, no todas, por cambios. Esto se ve a través de los siglos, cambios en el sentido de que obispos ya no solamente eran obispos de una congregación o pastores de una congregación, sino que iglesias se unieron para que el obispo sea pastor, se unieron en cuanto a su administración, para que el obispo sea pastor como que regional, ¿sí? Mientras que eso no era la idea. La idea era que cada iglesia tenga su propio pastor. Y si tenía más de una iglesia, un solo pastor, ¿sí? La idea era que cada iglesia también conserve su individualidad, su independencia. Pero con estos obispos, ¿no? Lo que pasó es que todas las iglesias se hicieron una. Y por ahí es donde nace la Iglesia Universal. Esto obviamente un error condujo a otro error. Después comenzaron con el bautismo regeneracional. Esto es de que algunas iglesias creyeron en que el bautismo salvaba. Luego comenzaron también a decir entonces, si es que el bautismo salva, salvemos a nuestros hijos lo más pronto posible y también comenzaron con el bautismo infantil. Hasta que ya en el siglo IV, V, se oficializa la división, bueno, en realidad antes se oficializa la división entre iglesias fieles e iglesias que decidieron ser una sola congregación en forma universal y que cambiaron las leyes de lo que fue el Evangelio, cuando simplemente lo que se debió hacer es obedecer. Entonces cambiaron algunas cosas y inevitablemente hubo esa gran división. Las iglesias fieles dijeron, no, nosotros nos apartamos, si ustedes quieren ser algo distinto, es asunto de ustedes.
Lo triste es que como las iglesias que decidieron ser una en Fortaleza también se unieron al Estado, es que comenzaron a perseguir a las iglesias fieles para obligarlas a que también se unan a su manera de pensar. Constantino, el emperador romano, él es el que vio poder en las iglesias y dijo hay que unir el Estado con las iglesias. Y es así como se llega al siglo V y la persecución contra las iglesias fieles iban aumentando. ¿Sí? Como estamos hablando de un ingreso a la Edad Media, porque en el siglo V es que se da inicio a la Edad Media y que dura 1000 años, ¿no? Desde el siglo V hasta el siglo XV, y que fueron años muy difíciles para las iglesias, me he atrevido a hacer un esquema aquí donde básicamente podamos ver las diferentes edades desde el tiempo de Cristo hasta el nuestro. Simplemente como para que usted tenga una idea dónde estamos parados o qué es lo que vamos a ver aquí en estos siglos desde el 5 hasta el siglo XV. Eh, Así que voy a llevarlos a ello y básicamente eso es lo que vamos a ver nosotros en esta oportunidad. Déjeme, me ubico y aquí estamos. No sé qué pasa con todo esto, pero bueno, aquí estamos. Y lo que quisiera que veamos es básicamente, y permítame hacer esto un poquito más pequeño, ¿sí? Una no comparación, bueno, sí, ¿por qué no? De la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Recuerde, todo esto comienza desde el siglo I después de Cristo. No hay siglo cero. Tenga eso presente en la historia, porque a veces uno pensaría, ¿no? Que del último o del siglo I antes de Cristo, segurito que tiene que haber un siglo cero. No, no hay siglo cero, simplemente se pasa del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Entonces, hay tres edades aquí. Una, la edad antigua, que como verá, sí, es desde el tiempo de Cristo, ¿no? Del siglo I, ¿sí? Hasta el siglo número 5. ¿Qué es lo que hemos visto dentro de la historia de las iglesias bautistas, ¿no? La, eh, el establecimiento de ellas y también cómo es que estas iglesias lamentablemente fueron cambiando. Entonces, eso es desde el siglo I hasta el siglo V. Luego tenemos, sí, como verá usted, la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Y eso es lo que es, en ello nos vamos a introducir como para ver la historia de las iglesias en esta época, que no fue nada grato, dicho sea de paso. Y por último, la edad moderna, conocida así, que va desde el siglo XV hasta el presente. Rápidamente, sí, rápidamente. En la edad antigua, solamente hay tres edades acá, así que no es tan difícil de entender y ojalá usted lo pueda hacer. En la edad antigua, que va datas desde el siglo I hasta el siglo V, se dice que esta edad está identificada con el arte y la cultura de la civilización greco-romana de la antigüedad. Recuerde que cuando Grecia conquista el mundo, una de las cosas que los griegos hicieron, ¿sí? Era el que la cultura, ¿sí? El conocimiento y el arte tenga su apogeo. Y vaya que lo lograron también, ¿sí? Con grandes pensadores, con grandes artistas, grandes edificaciones.
¿sí? Y obviamente también dentro de ello el arte de la batalla. ¿Sí? Roma conquista el mundo después de Grecia, pero Roma adopta la cultura de los griegos. ¿Sí? Adopta hasta el lenguaje de los griegos, porque en Roma el idioma que se hablaba era el latín, ¿sí? Era el idioma oficial, pero el idioma universal, aún durante el tiempo de los romanos, era el griego. Era increíble ver cómo es que los romanos, que eran más guerreros, no eran más de tomar, sí, por las manos, pues el control de las cosas. Cuando ellos llegan a conquistar a Grecia o a los griegos, obviamente ellos los hicieron o hicieron a muchos de los griegos esclavos personales en sus hogares o en los hogares de los romanos. Y decía al punto que como los griegos eran más cultos, o sea, los esclavos en ese entonces resultaron ser más cultos que los amos. ¿Sí? Es más, muchos señores romanos, ¿no? Personas de élite, ellos compraban esclavos griegos con el propósito de que eduquen a los hijos suyos. ¿Sí? Entonces, hubo una gran cultura en ese sentido y esa es la cultura y la sociedad en la cual Jesús establece su iglesia, que también fue muy favorable lo que estaba ocurriendo. No que Dios dependía de ello, por favor, no malinterprete las cosas. Dios depende de sí mismo, ¿sí? Dios no depende de los factores que se puedan dar. Dios depende de sí mismo. Sin embargo, fue favorable el hecho de que se hable un solo idioma o haya un idioma general entre las naciones como para que se propague con mayor rapidez el evangelio. Haya también buenos caminos o buenas rutas, ¿sí? Porque recuerde el dicho, todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. No era simplemente un dicho, era una realidad. O sea, Roma se ocupó de mejorar las carreteras y que cada carretera vaya hacia Roma, obviamente con propósitos comerciales y también con propósitos bélicos, ¿sí? Entonces, eso también obviamente ayudó y sin duda que también ayudó en alguna manera el hecho de que si bien Roma estaba gobernando, Roma dio libertades de credo a las diferentes culturas y sociedades que eran parte pues del idioma perdón, el imperio romano. O sea, Roma básicamente decía, con tal de que ustedes paguen sus impuestos, no se rebelen y simplemente obedezcan a nuestras leyes, por lo demás, hagan lo que quieran. Si quieren adorar a una piedra, háganlo. ¿Sí? Si quieren en este sentido también adorar al Dios Jehová, el de los cielos, hagan. Ellos no se incomodaban por ello. Roma era una sociedad idólatra, ¿sí? Ellos creían en lo que quieran, ¿no? Recuerde que así como hay mitología griega en cuanto a los dioses, también hay mitología romana, muy similar, por cierto, que posiblemente haya sido hasta adoptada, pero habían dioses hasta si se cortaba el dedo pulgar, ¿no? Tenía que usted ir al dios del dedo pulgar, ¿no? O sea, había, como ahora hay santos para todo, ¿no? Hay santos para todo, ¿no? Santo del amor, ayúdenme. El zancudo también uno de ellos. ¿El qué? El zancudo, pastor. También, ok. Pero ¿cómo se llama el santo del amor aquí en nuestra cultura? San Valentín.
San Valentín, ciertamente, ¿no? Hay para todo en realidad, ¿sí? Pero bueno, y ciertamente nada es nuevo en este mundo, ¿sí? Sino que vamos adoptando nosotros. Mira. Nos metemos a la Edad Media, ¿ok? Desde el siglo V. ¿Qué estaba ocurriendo en la Edad Media? Roma seguía gobernando, pero Roma ya estaba dividida, ¿sí? Mire usted. Voy aquí a alargar un poquito más la letra para que usted pueda verlo mejor, si es que le ayuda esto. Muy bien, aquí estamos. La Edad Media son 10 siglos. Estamos hablando de 1000 años, una eternidad. Dice, iniciada en el año 476, o sea, en ese momento es que se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, ¿sí? O en 1453 con la caída de Constantinopla. ¿Sí? El Imperio Romano tenía capital a Roma, pero con Constantino, y Constantino fue el que ofendió al Senado romano porque Constantino, entre comillas, se hizo cristiano, religioso más que cristiano, ¿sí? Y hizo el maridaje o logró el maridaje entre las iglesias, ¿sí? Que no eran fieles a Jesús y que se unieron al Estado. Esto ofendió, obviamente, a el Senado. ¿Por qué razón? Porque Roma originalmente, y el Senado también, era idólatra. Ellos tenían sus propios dioses. Por lo tanto, ¿por qué ese maridaje con el cristianismo? Eso es lo que estaba en su mente. Ellos simplemente querían, dejen las religiones a un lado y el Estado al otro lado. Mira, hasta Roma misma lo tenía claro que eso yo, ¿sí? Entonces, Constantino eh, muda la capital del Imperio Romano hacia Constantinopla. Y es así como es que se va dividiendo esto, ¿sí? Se divide, existe o llegó a existir una Roma occidental y una Roma oriental. La Roma occidental no duró mucho. Es más, permítame aquí hacer lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Sí ven este mapa? Hay mucho. Sí, ¿Sí ven este mapa? Ok, sí. gracias, ¿no? O sea, el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Voy a hacerlo un poquito más grande como para que lo vean mejor. A ver si se puede. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, sí ve. Ok. El Imperio Romano del Occidente, sí, ojalá que pueda ver el cursor allí, tenía como su capital a Roma. ¿Sí? Recuerde, así es que se inicia el Imperio Romano, teniendo como capital a Roma, pero con Constantino, ¿sí? Él muda, ¿sí? La capital hacia la ciudad que él llamó por sí mismo Constantinopla, que estaba en lo que ahora sería Turquía, ¿sí? En la parte oriente de Turquía. Se piensa que ahora es Estambul, la ciudad de Estambul en Turquía, que es, creo que la ciudad más poblada en Europa, ¿o no? Me parece que eso dije la semana pasada. Y es allí donde el Imperio Romano crece. No solo eso, sino que mire usted algo también muy interesante. Religiosamente hablando, las iglesias
que se unieron a Constantino en Roma, ellos también decidieron quedarse, o ellos decidieron quedarse allí, y la iglesia católica, ¿sí?, se divide también en iglesia. Usted ha escuchado de, a ver, ¿cuál es el nombre completo de la iglesia católica? ¿Alguno de ustedes que me pueda decir? Iglesia Católica Romana, pastor. Iglesia, Católica Romana. iglesia católica apostólica y romana. Sí, Apostólica. sí, 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 ese es. Pero en Constantinopla hubo también la iglesia católica, pero ya no era así, iglesia católica romana, sino la iglesia católica ortodoxa. ¿Eh? Y básicamente eran lo mismo, ¿sí? Básicamente era lo mismo, pero que cada una tenía su propio papado. Y hasta ahora, sí, hasta ahora existe todavía. Son católicos más mm, fundamentalistas, por lo menos en su vestir, Otro pero Oriente. creen básicamente no mucho. Me parece que los ortodoxos, no estoy seguro, en todo caso debí indagar un poquito más. Ellos bautizan a sus niños, o por lo menos lo hicieron, eh, sumergiéndolos en agua. No solamente en la pila del bautismo que le echan un poquito de agua, no, sino los sumergían. Roma como imperio del occidente, y esto dice acá, ¿sí? Dice, mientras que el imperio romano de occidente duró 80 años, o sea, desde que se dividieron, ¿sí? El imperio bizantino, que es el imperio oriental, ¿no? Romano, o perdón, de Roma, tuvo una larga historia de casi 10 siglos, hasta 1453, que cayeron en manos de los turcos otomanos. ¿Por qué es que menciono esto? Porque es interesante que esos 10 siglos, ¿sí?, esos 10 siglos acá, hasta 1453, son los siglos de esta Edad Media, 1453, ¿sí? Con la caída de Constantinopla. Es ahí cuando llega a su fin. Fecha, dicho sea de paso, que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta. Es la publicación de la Biblia de Gutenberg, conocida también como la Biblia Latina, de 42 líneas. 42 líneas porque en cada hoja habían 42 renglones. Que es una edición de la Vulgata. Ahora, la Vulgata es una traducción de la Biblia a latín, o sea, del griego a latín, o de los originales, realizada a fines del siglo IV, a mano. Y recuerden, en el siglo IV no necesariamente había la imprenta. En el siglo XV ya había la imprenta. Entonces, eso es lo que ocurre. Muy bien. Pero este tiempo, mire usted, la Edad Media, ¿ve?, es identificada como un tiempo apenas sin valor por sí mismo. Ciertamente, esto depende a qué historiador lea, ¿sí? Pero sí, esta etapa de la vida se ve como una época oscura, ¿sí?, sumida, sumisa en el retroceso intelectual y cultural, y un aletargamiento social y económico secular, que a su vez se asocia con el feudalismo, o sea, los dueños, pues, de la tierra, ¿no? Sería un periodo denominado por el aislamiento, la ignorancia, la teocracia, y aquí ciertamente hay que tener cuidado, porque no piense usted que la teocracia era mala en sí.
Pero cuando en este tiempo se habla de teocracia, o sea, que es la teocracia, Dios gobernando, ¿no? Como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero cuando se habla de teocracia en la Edad Media, por lo general se refiere a la religión del Estado. O sea, el Estado quería, a través de la iglesia, y la iglesia también, en todo caso, no solo a través de la iglesia, el Estado y la iglesia querían adueñarse del mundo, bajo el concepto de es la voluntad de Dios. ¿Y acaso no es cierto, por ejemplo, que los reyes, ellos se creían, ¿no? Como siervos de Dios. Constantino es el que inició todo ello, ¿sí? Ellos se creían como que los elegidos por Dios, así que por derecho divino es que ellos deberían ser los reyes o los dueños de sus imperios, de sus sociedades, y el resto tenía que servirle a ellos. Entonces, a eso es a lo que por lo general, pienso yo, se refiere con la teocracia, porque en iglesias se practica la teocracia, la teocracia. ¿Sí? Esto es Dios como cabeza de la iglesia. ¿Está mal eso? No, no, no está mal. Para nada está mal. ¿Nos embrutece eso? No, no, más bien nos hace que nosotros conozcamos al eterno, al inmenso, ¿sí? Entonces, por esa razón, por la religiosidad de ese tiempo, pero insisto, la religiosidad de parte de lo que nosotros conocemos ya como la Iglesia Católica, sí, es que se pensaba que si es que fue un tiempo, esto es de la Edad Media, vano, un tiempo oscuro, un tiempo de retroceso por la teocracia, es por la imposición de la Iglesia Católica. También, de hecho, que en razón a la forma como se creía, ¿no? La superstición, la brujería, ¿sí? Y el miedo milenarista. Esto tiene que ver con la creencia que es creencia bíblica de el milenio de Cristo que todavía no viene, pero ellos decían, no, ya se instauró, por eso es que estamos asociados con los reyes o el Estado. La inseguridad obviamente endémica, la violencia y la brutalidad de guerras e invasiones constantes y epidemias apocalípticas. Recuerden, ¿sí? O sea, si llegaba una epidemia ahí, olvídense, ahí la gente moría pues a montones. Algunos también dicen que aunque hubo una edad media fea, ¿sí? De violencia, y no únicamente la de los conflictos y las guerras entre grupos y entre países, sino también las violencias contra los judíos. Dice, los judíos nunca, nunca han sido bien vistos. Sin embargo, pienso que también acá tiene que ver con no los judíos en razón simplemente a ser judíos del Antiguo Testamento, sino que recuerde Jesús inicia su iglesia con judíos, ¿no? Y ellos, los judíos, eran perseguidos aún en el tiempo de los apóstoles, claro, en razón a su fe, en primera instancia en Jesús, pero después simplemente también se generalizó y dijeron, todo judío está mal, ¿no? Entonces perseguían también a todos, a cualquier judío, ¿no? A todo judío, sea creyente de Jesús o no. Entonces, esto ocurrió, ¿no? Y también dice con el comienzo del antisemitismo, las razas, pues, y la represión de los rebeldes a la doctrina de la iglesia. Disculpen los errores así ortográficos, gramaticales. Y sí, ¿quiénes por lo general eran los perseguidos? O sea, ¿qué iglesias? Porque se refiere pues la represión de los rebeldes a la doctrina de la iglesia. O sea, ¿quiénes eran los que se rebelaban? Bueno, las iglesias fieles. ¿Sí? 10 años, perdón, no 10 años, qué bueno hubiese sido 10 años. 10 siglos, estas iglesias fieles, entienda usted, tuvieron que soportar
persecuciones de la iglesia del Estado, de la iglesia oficial. 10 siglos. Y algo interesante al respecto, recuerde primero que cuando Jesús establece su iglesia, Jesús dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Y qué pasó? Cierto, las iglesias de Jesucristo nunca han dejado de existir a través de la historia. Fueron perseguidas, fueron maltratadas, masacre, sí, muerte, en fin. Pero como que a pesar de tanto maltrato a estas iglesias fieles de parte de la iglesia oficial, estas iglesias seguían creciendo. O sea, estas iglesias seguían firmes en la fe y se propagaban cada vez más por diferentes lugares, no, hasta no solo del imperio, sino aún fuera del imperio también. ¿Qué pasaba? ¿Por qué es que no se podía llegar a aniquilar o acabar con las iglesias fieles? Su fe en Jesús, una fe inigualable, una fe inquebrantable y una fe que ojalá nosotros pudiésemos también imitar, una fe en Cristo Jesús. Eh, Evidentemente, y eso está, permítame si le ayudo aquí con el cursor, evidentemente, las cruzadas también forman parte del balance negativo. ¿Qué fueron las cruzadas? Bueno, básicamente Roma, ¿sí? El papado ya, y el papado romano, tratando de conquistar reinos para Cristo. A estos sinvergüenzos no era esa su intención, sino su intención simplemente era tener más poder. ¿Sí? Y bien lo dice la historia, las cruzadas también forman parte del balance negativo. Pero, y esto también vale la pena que se mencione, la Edad Media fue igualmente un gran periodo creador. Depende, repito, qué historiador usted lea. Se puede apreciar en el terreno el arte o del arte de las instituciones, o sea, como que llegaron también a cimentarse mejor los poblados. Por supuesto, primordialmente en las ciudades, por ejemplo, con las universidades también, que muchas de ellas, las famosísimas que puedan existir, pues inician en ese entonces, o hacia fines de ese entonces. O sea, la Edad Media creó lugares de encuentro comerciales y festivos. De lo que nosotros ahora conocemos, ¿no? En los poblados como las ferias, sean ferias que conocemos pues para compra y venta, ¿no? De productos, los mercados y aún las fiestas, perdón, en los que sociedades continúan inspirados. O sea, eso fue la Edad Media. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con confianza, no que tenga la respuesta. Me agrada la historia, pero no soy un historiador para nada. Disculpa que le Simplemente es pregunte. lo que he podido leer, ¿no? Sí, hermano. Arturo, una pregunta, por favor. Yo digo, ¿en qué momento llegó el Imperio Romano a Estados Unidos, a El imperio, Norteamérica? el imperio romano no llegó a Estados Unidos porque recuerde, el imperio romano eh, en el siglo XV llega a tener su término y recién es el tiempo en que Cristóbal Colón estaba por llegar a América, ¿no? O sea, primero es el término de la Edad Media con Roma ya, Roma oriental, ¿no? Mm, Terminando o dejando de reinar.
tiempo después o años después, recién Cristóbal Colón llega a América y ya más adelante la colonización también. Ujú. Entonces, no, los romanos no llegaron a Estados Unidos o a América a conquistar América. Ujú. Quizás se refiera al catolicismo. ¿Al catolicismo se refiere, hermano? No, históricamente, pastor, lo que usamos dentro de la Armada peruana más que todo. No, en ese sentido no necesariamente. Ahora, ya en la edad moderna, que es desde el siglo XV, quisiera rápidamente que podamos leer esto para explicarle algo como conclusión, que comienza desde el siglo XV hasta el presente, es identificada con dos cosas. Número uno, el Renacimiento y número dos, el humanismo. ¿Qué es el Renacimiento? Dice, nombre dado en el siglo XIX, o sea, recién en el siglo XIX se dio estos términos. Sin embargo, su práctica comienza a fines pues, de la Edad Media, en el siglo XV. Dice, nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. Recuerden, sí, que la imprenta también coincidentemente se hace más fuerte ya en ese siglo y con la imprenta obviamente también la cultura. ¿Sí? Eh, entonces se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento que se extendió después por toda Europa. Entonces, eso es el Renacimiento. La Edad Media se ve como algo tan oscuro, algo tan ah, que no ayudó, sí, se ve así, a el crecimiento humano, sino por el contrario, trajo a la humanidad a puntos más bajos. Eso es como se ve, ¿no? Sí, no que necesariamente sea lo correcto, pero eso es la forma como es que muchos ven la Edad Media. Y también aquí tenemos, ¿no? La segunda parte que mencioné, el humanismo, que es estrechamente ligado al Renacimiento, fue una corriente intelectual que se desarrolló durante este periodo histórico e impulsó una visión antropocéntrica, antropos desde hombre, o sea, que se fijaba en el hombre, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Dejando de lado la tradición teocéntrica, la tradición respecto a Dios. Recuerden, en la Edad Media, cierto, se ve como que la religión no funcionó. Y yo estoy de acuerdo con ello. Pero cuando se habla de religión, se habla de la iglesia oficial o la religión oficial. La iglesia de Jesús, hermanos, siempre va a dar resultados. Es lo que más se necesita en toda edad. Y vamos a hablar también de ello en un ratito. Entonces, dejó la tradición, dejó de lado, perdón, la tradición teocéntrica y destacando las capacidades del hombre y de la razón humana. Y en esto se sigue creciendo. ¿Sí? Sin embargo, recuerde que esto que está aquí en la edad moderna viene, mire usted, ¿sí? Además, al final dice, además buscó rescatar las tradiciones y las obras de la cultura greco-romana. O sea, esto que se ve en esta edad moderna no es algo nuevo necesariamente, es algo que se adopta de la edad antigua, ¿sí? Del pensamiento greco-romano, ¿sí? O sea, nuevamente se miró a los grandes filósofos de antaño y se trató de que sería adoptar nuevamente ese pensamiento con el propósito de que todo pensamiento ahora sea antropocéntrico. ¿Ok? Antes de concluir, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Ok. Pastor, disculpa, Sí, una pregunta, doctor. Sé sí. que el imperio de la Imperio Romano fue bien grande que llegó a quitar también Inglaterra, pastor. El imperio romano llegó a Inglaterra también. No entendí la pregunta, hermano. Sí, por favor, con calma. Si lo digo, mira, el imperio romano también llegó a conquistar también Inglaterra, Ya. si no me equivoco. Y los cristianos orábamos bajo tierra, los éramos anabautistas. Cierto. De ellos vamos a estudiar, no se preocupen. ¿Sí? Ellos son las iglesias fieles. ¿Sí? Pero yo que quisiera concluir, si me permite, hermano, yo quisiera concluir con lo siguiente. ¿Sí? Jesús dijo, mi iglesia no va a morir, van a existir. ¿Quién cree usted? Y voy aquí a cerrar esto, ¿sí? Ah, ¿quién cree usted que es el que trata de destruir las iglesias de Jesús? Obviamente Jesús no es. ¿Sí? ¿Quién es? Es el diablo. Recuerden que la Biblia nos enseña que nuestros enemigos no es ni carne ni sangre, sino Satanás mismo. ¿Sí? O sea, es Satanás que desde que Jesús pisó tierra está tratando de acabar con lo que después llegó a ser el cristianismo. Bien, llega a la Edad Media y Satanás trató de acabar el cristianismo. ¿Sí? Trató de, yo pienso que, o sea, yo pienso que en sí el asunto no era tanto apuntar al hombre de parte de Satanás, el asunto era destruir las iglesias del Señor porque sabe Satanás que las iglesias del Señor es en realidad lo que mejor le puede pasar a este mundo. Entonces Satanás sacó las agallas, ¿sí? Y a través de la religión oficial trató de masacrar a las iglesias del Señor, pero se topó con algo. Las iglesias del Señor seguían existiendo y seguían creciendo, propagándose. Y ahí sí están los anabautistas, hermano Juan. Entonces, mire, todo eso a través de la Edad Media y no dio resultado. Y Satanás que no descansa, yo lo veo así la historia, ¿sí? Yo no lo veo tanto en base a lo que es el hombre o las sociedades, sino más en base a lo que son las iglesias del Señor. Satanás entonces cambia ahora, ¿sí? El enfoque de cómo acabar las iglesias. Y dice, muy bien, por más que las ataqué en la Edad Media, no dan. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a darle al mundo la libertad que no tuvo en la Edad Media y las facilidades que no tuvo en la Edad Media para que el mundo se centre en quién, en sí mismo. Y hermanos, eso está acabando con las iglesias. Eso está dando más resultados en la mente satánica que lo que y pasó en la Edad Media. Pastor, pero eso Queremos está pasando ahora también, ¿no? eso, a eso es a lo que voy. O sea, ya no hay persecución en ese sentido. Ya no, nadie nos persigue. Se nos ha dado a nosotros libertad para hacer lo que nosotros consideremos es lo mejor. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos centrando nuestra atención en nosotros mismos y ya no en Dios. Y las iglesias están dejando de ser iglesias fieles a la dirección de Jesús y simplemente estamos nosotros viviendo para sí. ¿Ve? Vamos a estudiar las cosas ya desde el punto de vista eclesiástico en la Edad Media, pero quería terminar este pensamiento con, o sea, mirando a la historia, oye, es Satanás quien es nuestro enemigo, ¿sí? Y desde siempre está tratando de vencer al cristianismo y lo va a seguir tratando de hacer. Pero gracias a Dios por su fidelidad para con nosotros, al punto que dice las puertas del Hades no van a prevalecer para ellos. Seamos iglesias fieles, hermanos. No permitamos que
la libertad la convirtamos ¿en qué? Ayúdenme acá, se me fue la palabra. Libertinaje. Libertinaje, gracias, hermano. Me alegro que usted esté aquí esta noche, hermano. Sí, si no, uy, uy, uy. Muchísimas gracias. ¿Sí? O sea, estamos nosotros haciendo ello, estamos cayendo en ello, que esa libertad de credo la estemos convirtiendo en libertinaje, al punto que ya no estamos nosotros escuchando y siguiendo a Jesús, sino más nos escuchamos a nosotros y a nuestras capacidades mismas para hacer lo que nosotros consideramos es lo mejor para nosotros. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Ahí terminamos, hermanos. ¿Sí? Ahí nos despedimos. Muchísimas gracias por ayudarme con esto de los horarios. Dios mediante la próxima semana retornamos a las 7 igual. Pero muchísimas gracias por ello y ojalá que este estudio haya sido de bendición para usted como lo fue para mí. Un estudio histórico, pero histórico con el propósito de ver cierto la obra satánica, hermanos, pero también la obra divina en la fidelidad de Jesús para con sus iglesias. Y ojalá nosotros como creyentes y miembros de sus iglesias seamos fieles también. Nos despedimos con una oración.